Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, bienvenidos a Claro Directo MX. Hoy es martes 17 de mayo de 2022. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto, le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo que genera señal a través de la radio, de la televisión y por supuesto a través de las redes sociales en la multiplataforma, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias por acompañarnos pues en lo que va del mes. Y como siempre es un placer a nombre de todo el equipo darles la bienvenida. Vamos a la información más importante, vamos a arrancar pues con esta agenda difícil, dolorosa y francamente no se ve por dónde pueda tener esto un cambio de ruta. Pero le voy contando. Mire, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en México hay aproximadamente pues unas 20,000 personas que han tenido que desplazarse, que dejar sus comunidades. Y el incremento que se ha registrado o que se registró entre el mes de febrero y el mes de marzo significa que la violencia empujó este fenómeno de la movilización o de los desplazados en 1,500%, al pasar de 17 el número de personas que en febrero se movilizaron que se desplazaron por la delincuencia a 281 en el mes de marzo. De acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en marzo hubo al menos 3 eventos de desplazamiento interno a causa de violencia en 3 estados principalmente, en Chiapas, en Guerrero y en Zacatecas. La organización civil reportó que en Guerrero como en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que ya se habían visto obligadas a irse de sus casas anteriormente, que habían intentado recuperar y regresar a sus comunidades, pero otra vez tuvieron que abandonarlas. En Guerrero, 10 días después de haber retornado a la comunidad de Cihuaquío, en el municipio de Coyuca de Catalán, 203 personas tuvieron que dejar nuevamente su comunidad debido a las amenazas del crimen, por lo que las personas desplazadas regresaron a la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento desde enero de 2020. Son 203 personas que llevan desde 2020 fuera de sus casas, de sus comunidades, de su comunidad concretamente en Cihuaquío, por la violencia. En Zacatecas, 15 familias tuvieron que dejar por segunda ocasión sus casas debido a los enfrentamientos en el municipio de Valparaíso, luego de haber intentado retornar hace unas semanas. Incluso fue anunciado por el gobierno de Zacatecas y por el gobierno federal, pues como todo un acontecimiento de que en la zona se estaba recuperando la tranquilidad y que la Guardia Nacional estaba teniendo pues este éxito parcial, ¿no? Al lograr que la gente regresara, pero hoy estamos viendo que no funcionó. 22,110 personas fueron desplazadas por la violencia en 2016, 20,390 en 2017, 11,400 en 2018, 8,219 en 2019, 9,741 en 2020, pero en 2021 llevamos 44,905 casos de personas desplazadas y estos son datos preliminares en 2021. Ya 2022 apunta a ser otro mes, otro año mejor dicho, en el que el desplazamiento de personas por temas de violencia es extremadamente alto. Y bueno, hablando justamente de este problema que enfrenta el país por temas de seguridad, este martes 17 de mayo, nuestro país alcanzó, de hecho fue ayer, hoy se está confirmando el dato, pero ayer lunes oficialmente México alcanzó la cifra de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas. Son datos oficiales de la Secretaría de Gobernación. Según las estadísticas que ha sido publicada en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda, ayer lunes por la tarde, se llegó en México a esta cifra histórica de 100,000 personas desaparecidas y no localizadas. Este registro, que se actualiza en tiempo real, reportó a la medianoche del domingo que eran 99,930 personas, lo que significa que solo entre la medianoche del domingo
y el día de ayer lunes 70 nuevos casos de personas desaparecidas no localizadas se sumaron a esta brutal estadística. Así que si se suman las personas desaparecidas que han sido localizadas, la cifra total asciende a 145.503. Es decir, esto es el número de personas desaparecidas reportadas, 145.513. Pero de estas 145.000, 45.000 ya han sido localizadas. Vivas o muertas. Vivas o muertas. Ya se sabe qué pasó con ellas. Pero 100.000 personas en México, nada más hay que dimensionar la cantidad de gente que estamos hablando. 100.000 personas en México, no se sabe dónde están. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué pasó con ellas? La Secretaría de Gobernación aquí en nuestro país ha reconocido que se vive esta grave crisis en materia de desapariciones, por lo que en esta administración federal se ha reactivado la Comisión Nacional de Búsqueda que encabeza Carla Quintana, quien asumió el cargo en 2019. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se va formando a partir de la información oficial sobre denuncias ante el Ministerio Público y contiene datos a partir del 15 de marzo de 1964 a la fecha. El 58% de las personas desaparecidas son hombres, el 42% son mujeres. De acuerdo con estos datos, las principales víctimas de desaparición en México son hombres entre 20 y 40 años de edad y mujeres entre los 15 y los 25 años de edad, mientras que el 16% de los desaparecidos son niños y niñas adolescentes de entre los menores de edad, el 55% con mujeres y el 45% son hombres. Los estados donde más desapariciones hay y no han sido localizados lo encabeza Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Chihuahua. Así los datos en materia de desapariciones y seguridad. En más de temas de seguridad, importante compartir este dato que hoy en el Estado de México, que es por cierto uno de los que más niveles de asalto a transporte público, niveles de asalto a transporte de carga, uno de los estados que mayor número de feminicidios registra mensualmente. Es decir, Estado de México es verdaderamente una de las entidades en el centro del país más complicadas. Es una zona que comparte pues una cantidad importante de municipios y de colonias que son prácticamente parte de la Ciudad de México, pues es la gran metrópoli. Bueno, el asunto es que en el Estado de México, a esta situación que le acabo de comentar, a esta lista de delitos que se cometen muy frecuentemente, hay que sumar otra que está resultando muy preocupante, en principio para los empresarios dedicados a vender gas LP. Pero eventualmente esto se va a convertir en un problema para todos los consumidores del gas LP. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, empresarios dedicados a la venta del gas LP en el Estado de México están exigiendo la intervención urgente del gobierno del Estado de México, que encabeza el priista Alfredo del Mazo, y también del gobierno federal y de las instancias de seguridad para contener el imparable robo de pipas de gas LP. Se están robando las pipas de gas LP, así como lo escucha usted. Los empresarios integrantes de esta Asociación Nacional de Gaseros denunciaron que desde enero de este año han detectado a una banda organizada dedicada únicamente al robo de pipas. Explicaron que junto a este fenómeno se detectó también un incremento en el número de gaseras clandestinas que se han abierto en todo el Estado de México, donde presumen se vende lo que les roban. Básicamente, lo que están advirtiendo es que se roban la pipa cuando va saliendo de la gasera, va la pipa cargada de gas, pero más adelante en algún lugar vacían la pipa, hacen lo que se conoce como el trasvase y dejan abandonada la pipa. Es decir, el vehículo sí se recupera generalmente, pero no el producto, no el gas. Y esto coincide, dicen, con la apertura de estas gaseras clandestinas que hay por todos lados, en donde nadie, la autoridad en este caso, tendría que hacer pues la investigación de quiénes les dan los permisos para operar, pero segundo es dónde están los comprobantes del gas que se supone que compraron para estar vendiendo. Vea usted nada más el nivel de desorden que hay para que esto esté pues funcionando de esta manera.
A esto hay que sumarle, le recuerdo que hay un emplazamiento de la Alianza Mexicana de Transportistas, la MOTAC, para el próximo 31 de mayo y 1 de junio, en la que podría, si no hay acuerdo, y hasta ahora no hay acuerdo, ya estamos a 17 de mayo, no hay acuerdo con el gobierno federal para los transportistas encontrar eco a sus demandas por la inseguridad que viven en las principales carreteras del país. Dicen que es insostenible y que también, si el gobierno federal no da condiciones, entonces empujarán este paro nacional para el próximo 31 de mayo y 1 de junio. Así, la agenda de seguridad, y no necesariamente hechos delictivos, sino este repaso de estas otras vertientes que tiene la agenda de inseguridad y de violencia en nuestro país. Vamos a pausa, no se vayan. De regreso, pues vaya la que se armó con esta queja del presidente López Obrador ayer. El presidente justificó por qué se van a contratar 500 médicos cubanos, especialistas principalmente. Dijo que los médicos cubanos van a trabajar en zonas en las que los médicos mexicanos no quieren trabajar. El presidente insistió que no hay médicos suficientes en el país y ayer también le reclamó a la UNAM que la UNAM haya mandado a los estudiantes de medicina a descansar a sus casas en lugar de ir a atender la pandemia. Pues las declaraciones del presidente no se quedaron sin respuesta. Ayer mismo la comunidad médica y la comunidad unamita ha respondido y fuerte al presidente. Pero los detalles se los cuento al volver de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, ya les decía antes de la pausa, nuevo episodio de diferencias, al menos desde el punto de vista de declaraciones que se ha dado por esta polémica, que también ha estado muy activa luego de que el presidente López Obrador, a su regreso de su gira por Cuba hace una semana y días, anunciara que parte de los acuerdos era que nuevamente, porque no es nuevamente el gobierno federal utilizaría este esquema de, permítanme el término, renta de médicos cubanos. ¿Por qué renta? Bueno, porque ya lo explicamos también aquí la semana pasada, es algo que el gobierno de Cuba acepta, que le han llamado a ellos exportación de servicios profesionales. Es una manera en la que Cuba pone a disposición de cualquier otro país la mano de obra de especialistas médicos que cuando algún país como México accede a este esquema, pues contratan no directamente a los médicos, sino hacen un contrato con el gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba envía y cobra, ¿no?, lo correspondiente por esos servicios. Ya después, internamente, el gobierno de Cuba le paga a los médicos cubanos con la forma en la que en Cuba se paga a los profesionales, ¿no?, a los profesionistas, con estas limitaciones que hay, ya saben ustedes, para el racionamiento de comida, etcétera. Bueno, entonces el tema es que el gobierno de México anuncia que para cumplir el objetivo del presidente López Obrador de que en el primer trimestre de 2023 haya en todo el país servicios de salud gratuitos al 100%, en fin, todo esto que también ya hemos platicado, vienen 500 médicos cubanos. Y ha esto generado reacciones. Primero, de la comunidad médica, quien la semana pasada le protesta al presidente López Obrador y le dicen: oiga, presidente, pero si aquí lo que nos hace falta son trabajo. Hay médicos, pero no tienen plazas. Y el presidente ayer en su conferencia de prensa les responde a los médicos y les responde también, de paso, a una especie de queja en contra de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes el presidente López Obrador les recordó o les reclamó que durante la pandemia enviaron a los estudiantes de medicina, las autoridades de la UNAM enviaron a los estudiantes de medicina de esa casa de estudios a su casa en lugar de mandarlos a trabajar o apoyar en el combate a la pandemia. Así que ayer mismo la UNAM, en un comunicado, negó los señalamientos del presidente López Obrador y le recordó al presidente que no fue la UNAM la que decidió eso, sino que fue la Secretaría de Salud quien suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado y que fue la Secretaría de Salud de su gobierno la que solicitó a los directores y directoras de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. Además, se impidió el acceso a los internos de pregrado a hospitales de primer y segundo nivel de atención, medidas a las que la UNAM dice, a través de su comunicado, se apegó para conservar la seguridad sanitaria. Puntualizó además que los estudiantes de pregrado se han integrado paulatinamente a sus actividades hospitalarias desde el último cuatrimestre de 2021, en la medida en que las autoridades de las instituciones de salud lo han permitido. Y la UNAM le dice al presidente en su comunicado: fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Le recordaron al presidente específicamente en qué centros de salud los estudiantes de medicina apoyaron durante la pandemia. Así que no se quedó sin respuesta esta postura del presidente. También la comunidad médica, ya le digo, lo hicieron a través de un comunicado la semana pasada, pero básicamente en redes sociales ha habido pues una gran inquietud de algunos médicos, no de todos, pero sin duda que la que ha mostrado por lo menos un argumento muy claro, porque además es especialista en mensajes, además de genética, especialista en genética, es especialista en mensajes en redes sociales. La doctora Ana Cecilia Jara, ella es médico genetista, es influencer, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Y ayer mismo también le respondió al presidente López Obrador
Ya le digo, Ana Cecilia Jara Ettinger es médica genetista con alta especialidad en genética perinatal de la UNAM. Es especialista en planeación de embarazo, prevención de malformaciones congénitas, diagnóstico prenatal y enfermedades genéticas pediátricas. O sea, pues es una especialista altamente calificada. Y le dice al presidente ayer en este mensaje, presidente, no hay, ¿dónde están las plazas? Le pregunta, ¿no? Sí hay médicos especialistas, pero no hay plazas. Así se lo dijo. El presidente de México acaba de decir que en México no habemos médicos especialistas y que por eso necesita contratar a médicos cubanos porque supuestamente no hay especialistas. Hoy se metieron con nosotros. Si les cuento sobre mi carrera, yo soy solo una de muchísimos más. Yo estudié 7 años medicina, después hice una especialidad en genética médica que duró 3 años y una alta especialidad en genética perinatal. No hay plazas, no hay una sola plaza en donde yo pueda trabajar. Esto es solo en genética. Genética, la especialidad del futuro en Estados Unidos, en Europa y en México no hay plazas. Pero bueno, me dirán, es que no necesitamos genetistas. Está bien, pero ¿y mis compañeros que salieron de cirugía, que salieron de ginecología, que salieron de pediatría? No hay plazas. Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Si usted dice que no hay médicos en México, le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas, que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza. Si eres médico mexicano y estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza, por favor, únete a nuestro movimiento. Aquí estamos los médicos mexicanos. Bueno, ayer el presidente López Obrador, para retomar todo este contexto de por qué el comunicado de la UNAM, por qué esta postura de la doctora Ana Cecilia Jara, ayer el presidente López Obrador, recordemos, dijo en su conferencia de prensa que es tal el déficit de médicos especialistas en el país, médicos en general, pero el presidente hizo énfasis en que médicos especialistas hacen falta tantos que, según el dato que dio ayer el presidente en su conferencia, son 50,000 los que hacen falta en el país. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente. Hay médicos sin trabajo aquí en el país. Porque no quieren asistir. Están las convocatorias abiertas. Nos faltan médicos. Vacantes deben de ser como 50,000. ¿Que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas? Sí, ese es uno. También por la formación que recibieron. Esta mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer, hace una precisión sobre el número real de plazas faltantes o de médicos que hacen falta, médicos especialistas que hacen falta en el Sistema Nacional de Salud, o por lo menos las plazas disponibles. Y del dato de las 50,000 plazas del presidente al dato de las plazas que hoy dio a conocer el secretario de Salud, pues puede de alguna manera explicarse que en efecto el gobierno sí ofrece plazas disponibles, pero no en el número que el presidente dijo ayer. Vamos a escuchar al secretario de Salud. Del lado izquierdo de la tabla pueden ver que en el IMSS Bienestar y en el IMSS ordinario, en suma, hay 2,678 plazas vacantes. Y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de 3 años, a los cuales los médicos no quieren acudir. 41 del IMSS Bienestar y 469 del IMSS ordinario, 510 en total. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén. Y el que le entró al tema polémico fue el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien hace otra vez referencia, sin precisar cifras, él dice que lo que hacen falta en efecto son médicos especialistas en
algunas áreas de salud tan específicas, tan importantes, en las que dicen de plano el número es alarmantemente bajo. Pero insiste el doctor López-Gatell que el problema, además, es que si hay en efecto algunos especialistas, estos no quieren ir a trabajar a las zonas alejadas donde también se necesitan. Vaya tema, ¿no? Vamos a escuchar al doctor López-Gatell. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de 2 decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Entonces sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más. En las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año. Bueno, acabamos de escuchar las posturas oficiales, la del presidente de la República, la del secretario de Salud y la del subsecretario López-Gatell. Para cerrar el tema por el día de hoy, porque el tema va a seguir, créamelo, abierto y de qué manera. Pero para cerrar el día de hoy, brevemente diríamos, ¿tiene razón o está diciendo la verdad el gobierno respecto a que hacen falta especialistas? Sí, sí está diciendo la verdad. En efecto, hacen falta especialistas. ¿Está diciendo la verdad el gobierno federal cuando dice que algunos especialistas no quieren ir a trabajar a ciertas zonas del sistema de salud pública? Sí, está diciendo la verdad. En efecto, hay médicos y especialistas médicos que no lo quieren hacer. Ahora, ¿qué no está diciendo el gobierno federal? Bueno, el gobierno federal no está diciendo que la razón histórica, no necesariamente de este gobierno, histórica, por la que los médicos, enfermeras, especialistas, doctoras, doctores no quieren ir a trabajar, obedece a una larga lista de razones que obedecen, pues, uno, a que no hay condiciones. ¿Cómo va a ir un especialista a trabajar a un hospital en la sierra o a una clínica en la sierra si no tiene, bueno, ya no digamos una máquina de escribir, si no tiene el instrumental, el equipo, lo básico, los medicamentos para trabajar? Esa otra realidad es de la que no está hablando el gobierno federal. La que no está llevando por lo menos a empatar cuál es la realidad. ¿Qué haría un neurólogo en la Sierra de Guerrero, que seguramente hace falta, o un pediatra intensivista en la Sierra de Oaxaca, que seguro que sí se necesita, si no tienen lo elemental? Si la clínica probablemente se está cayendo. Y por otro lado, hay un tema de seguridad que hemos aquí contado, también muy delicado, en el que el personal médico, hombres y mujeres, principalmente mujeres, se han visto afectadas por esta condición de inseguridad que hay en ciertas zonas del país en las que nadie es capaz de darles condiciones de seguridad. Y se convierten en estadística. Y entonces sí, después el gobierno federal lanza sus muy sentidas condolencias, lamentan mucho, ordenan investigaciones, pero el médico o la doctora o la enfermera ya está muerta. Vaya, con esto lo que queremos decir es que, en efecto, hay muchas cosas más que decir, que reconocer, que hay fallas históricas, sin duda, que hay fallas que vienen de hace mucho tiempo, sin duda, pero este gobierno ya va para el tercer año, y arrancaron haciendo experimentos, el INSABI, ahora el IMSS Bienestar, ahora trayendo a médicos cubanos. Parecen ser todavía parches y experimentos, parecen ser. Ojalá que el proyecto que otra vez, la fecha que otra vez se ha planteado el gobierno de que ahora sí, en marzo del 2023, los servicios de salud estarán al 100%, funcionen por el bien de todos. Ojalá que así sea. Pero por lo menos a juicio de estas primeras declaraciones, francamente se ve lejos
que el gobierno federal pueda siquiera acercarse a esa posibilidad. Voy a pausa, vuelvo con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, les reporto que vamos a tener esta semana, pues por lo pronto así indican los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, una semana muy cálida en casi todo el país. Para el día de hoy hay una línea seca y un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. Esto pues favorece un ambiente vespertino muy caluroso en gran parte del país, casi toda la República Mexicana con grandes zonas de calor. Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León están siendo azotadas por altísimas temperaturas superiores o cercanas a los 45 grados centígrados en el momento más intenso de las altas temperaturas. Mucho calor de verdad. O sea, son superiores. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas superiores a los 45 grados centígrados. Es una locura de calor. 40 a 45 grados de temperatura. Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y el resto de la República Mexicana, pues con valor, mira, Ciudad de México, Tlaxcala, Aguascalientes, que son las ciudades, digamos, menos cálidas, con 35 grados centígrados. Mucho calor, muy pocas probabilidades de lluvia por este sistema anticiclónico que ya le digo está circulando. Tenemos probablemente algunas lluvias en Durango, en el sur de Chiapas, chubascos en Zacatecas y Oaxaca,
Y nada más, y nada más, porque lo demás está verdaderamente cálido para el día de hoy. Son muchas condiciones o muchas posibilidades y de que así continúe además el resto de la semana. Y bueno, pues esto contribuye también a otra situación muy preocupante que se está presentando o que se presenta en estos momentos y en estos tiempos por las condiciones climáticas, que es justamente el tema de los incendios forestales. Actualmente, el reporte más reciente de la Comisión Nacional Forestal, tenemos en el país 99 incendios forestales en 21 estados de la República Mexicana. Hay 2.569 combatientes y hay 15 áreas naturales protegidas incendiadas en este momento. El reporte que le tengo, pues, más reciente de la cuestión climática en nuestro país. Voy a una siguiente pausa, es muy breve, ajustamos tiempo, vamos de regreso con más información aquí en Claro Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565 250785. Continuamos. Y vamos a temas económicos. Vaya la que están pasando en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina en ese país batió ayer lunes un nuevo récord al alcanzar $4.4 por galón de gasolina en los Estados Unidos, promedio, algo así como, pues un galón tiene 3.78 litros. Entonces, si lo ponemos a tipo de cambio de 20 pesos por dólar,
pues andan pagando allá más o menos por 3 litros o casi 4 litros, pues casi 90 pesos, ¿no? Por 4 litros, para tener una idea del costo de la gasolina. En California se acercó a los $6. $6 cuando habían tenido un costo de $5.98. En Texas, el galón de gasolina se comercializó en una media de $4.15. El costo promedio nacional de la gasolina ayer superó en 40 centavos al de hace un mes, en $1.44 al año pasado. La caída de las existencias en la Reserva Estratégica del Petróleo alimentó la preocupación del suministro, y datos del Departamento de Energía en los Estados Unidos mostraron que las reservas bajaron a 538 millones de barriles para el nivel más bajo desde 1987. Además, los precios estuvieron presionados por este periodo de mantenimiento en la que están muchas refinerías en Estados Unidos y en Europa, lo cual limita las capacidades de producción. Los especialistas en Estados Unidos advierten que los precios de la gasolina va a continuar subiendo las próximas 2 semanas y que promedio nacional el galón en Estados Unidos podría llegarse a vender hasta en $4.75. ¿Tiene eso alguna repercusión para México? Sí, sí la tiene. Sí la tiene. Si las cosas se prolongan y se complican, bueno, pues en algún momento en Estados Unidos podrían tomar una decisión, sobre todo ante las bajas de las reservas, en sus ventas, ¿no? Entonces, cuando ellos bajan sus ventas o limitan sus ventas, incrementa el precio. Y aquí en México, el gobierno ha tomado una decisión que hasta ahora, pues, probablemente no se está valorando en su justa dimensión, pero el hecho de que la Secretaría de Hacienda esté absorbiendo el 100% del IEPS, que es este impuesto en el que el gobierno recauda dinero, ese dinero no lo está recaudando el gobierno. Tampoco lo está poniendo, pero no lo está recaudando. Ayer aquí le di los datos sobre el desbalance entre la importación de gasolinas y la venta de petróleo. O sea, no hay realmente ganancia. Entonces, se está haciendo un hoyo que todavía no está claro cómo lo va a resolver el gobierno federal. Todavía no está claro. Yo por lo menos no lo tengo claro. ¿Cómo le va a hacer el gobierno federal para reponer ese hoyo financiero que ya algunos especialistas hablaban de la friolera de 40,000 millones de pesos? El subsidio del 100% al IEPS para evitar que haya gasolinazo, ¿no? Finalmente, pues se agradece que el gobierno federal está tomando esa medida. La pregunta es ¿en dónde va a impactar? Eso es todavía lo que no se sabe. Bueno, también ayer, siguiendo con temas económicos, el gobierno de México publicó un decreto para exentar diversas mercancías en el pago de aranceles de importación. Esto forma parte de las medidas del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, presentado el pasado 4 de mayo. El decreto publicado este lunes explica que la finalidad de eliminar este gravamen es contrarrestar los efectos de la tendencia inflacionaria. ¿A qué se le quitó el arancel? Le explico. El arancel es un impuesto que tienen que pagar, en este caso, quienes vendan ciertos productos a México desde el exterior, pagan un arancel, un impuesto. Entonces se liberaron o se le quitaron los impuestos a la importación de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, carne de animales en general, pescado congelado, leche, huevos, papas. La lista es larga: tomate, cebolla, zanahorias, alimentos, pues hortalizas, manzanas, frutas, maíz, arroz, trigo, harina de trigo, harina de cereales. Todo esto pues no tiene a partir de ayer aranceles en nuestro país, tratando pues de que los precios vayan teniendo un mejor comportamiento ante la espiral inflacionaria. Y luego de la presentación del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, con la finalidad de detener el incremento de la inflación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, ha reportado que en lo que va del mes, 16 de los 24 productos de la famosa canasta básica que propuso el gobierno federal, en lugar de bajar o mantenerse en el precio que tenían, han aumentado. Tal es el caso de la naranja, que tuvo un aumento de 200% en algunos estados. El jitomate, 66% de aumento. Cebolla, 57% de aumento. Huevo, 43% de aumento. La papa subió 40%. El arroz, 28%. El azúcar, 16%. El frijol, 12%. Son los incrementos que ha tenido. Las sardinas subieron 10.5%. Los precios que reporta Profeco, por otro lado, los datos oficiales, los datos del gobierno, es que ha habido una disminución en términos generales o los famosos términos reales de los 24 productos de 1.3% a una semana de este paquete contra la inflación y la carestía. Son datos de
Profeco, que dicen no hay aumento, bajaron 1.3%. Ahí tenemos dos datos, ¿no? La de los comerciantes en pequeño que dicen cuál bajar precios y van para arriba. Y la del gobierno que dice no, sí bajaron 1.3%. ¿Quién tiene el dato real? Pues ustedes y nosotros, todos que vamos a comprar y vemos si efectivamente este plan está funcionando y van, ya no digamos bajando, que estén igual los precios, que ya no hayan subido o que efectivamente estén registrando incrementos. Una nueva pausa, volvemos con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Bueno, muchas gracias por seguir en Claro Directo MX. Estamos ya en la recta final de este programa. Antes de continuar con la información, les comparto amigos en el auditorio que esta próxima semana y algunos días probablemente de la próxima semana no estaremos transmitiendo desde nuestro estudio, desde nuestro habitual estudio de Claro Directo MX aquí en la capital del país. Estaremos fuera, estaremos en algunas locaciones en el estado de Guerrero. Y bueno, pues desde allá estaremos transmitiendo normalmente. Eso sí, normalmente ya tenemos toda la disposición técnica para que así sea. Y bueno, pues recordarles y agradecerles sobre todo la paciencia, la calma, la comprensión, sobre todo a todos nuestros queridos seguidores en redes sociales, con los que pues los extrañamos mucho. La verdad es que extrañamos mucho hacer el programa y no leer los comentarios.
Pero estamos, me parece que avanzando bien en este proceso de pues evitar, ya les platicaba ayer y no voy a abundar más, pero evitar que por hechos ajenos a nuestra voluntad, pero con toda la mala intención de perjudicar el programa, pues dejara de transmitir sus señales en Facebook y en YouTube por las sanciones, ¿no?, a los que nos podríamos hacer acreedores a partir de algunas denuncias que nos han hecho. En fin, agradecerles pues ello y compartirles que estaremos transmitiendo en la ocasión a partir del día de mañana y unos días más. Para cerrar el programa, hoy les comento que en materia de salud, esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dado a conocer que en México ya se suman 4 meses de reducción en todos los indicadores de la pandemia de COVID-19. Dijo que actualmente hay 31 estados de la República con menos de una muerte diaria por COVID en promedio. Inclusive resaltó que hay días en los que en diversas regiones no han reportado decesos causados por la enfermedad. El subsecretario de Salud, López-Gatell, dijo que al momento hay 21 casos en estudios de hepatitis grave aguda, que es otro tema que ha preocupado notablemente a la población, pues sobre todo porque el origen de la enfermedad es desconocido, no hay tratamiento para la enfermedad, no hay vacuna, afecta principalmente a los niños, o mejor dicho, es a los niños es a quienes los afecta. Y ya hay en México 21 casos en estudio, fue lo que reportó esta mañana el funcionario de salud. Según sus estimaciones, es un muy pequeño número de casos que hasta el momento pues se han registrado en el país. También dijo que ni en México ni en el mundo hay evidencia para afirmar o descartar la causa y agregó que no parece ser un caso de propagación. Dijo esta mañana, no hay de momento acciones específicas que pudiera emprender la población para evitar la enfermedad, dijo también, y reiteró que el siguiente sector para vacunar contra COVID-19 va a ser el sector de los niños de 5 a 11 años de edad, habría dicho esta mañana. También el día de hoy, una noticia importante es que el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, anunció ayer por la tarde el restablecimiento del programa cubano de libertad condicional para la reunificación familiar, así como otras medidas que supondrían que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar su relación con Cuba. Todo ello impuesto durante la administración del expresidente Donald Trump. Otras medidas contemplan la autorización de vuelos regulares a destinos que no sean La Habana, los intercambios de corte educativo conocidos como el contacto pueblo a pueblo y fortalecer a las empresas para el envío de remesas y la ampliación del servicio de Internet. En este sentido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos detalló en un comunicado que se va a eliminar el límite actual de $1,000 por trimestre en las remesas familiares y va a permitir las remesas no familiares, lo que apoyará también a los empresarios cubanos independientes. Son las acciones que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el día de ayer. La Habana, el gobierno de Díaz-Canel en La Habana, ha respondido ya con un qué bueno, pero no es suficiente. Lo que está exigiendo el gobierno de La Habana es que se levante definitivamente el bloqueo comercial a la isla, a Cuba. Bueno, pues ahí el tema. Por lo pronto, pues Cuba ha dicho que qué bueno, pero no les ha parecido suficiente. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía y su compañía a través de la radio, de la televisión y de las redes sociales. Mañana, a mitad de semana, estaremos aquí con lo más importante de la información. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, muchas gracias. Muy buena tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Hasta pronto. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.